Un reportaje periodístico y el testimonio del hijo de una importante autoridad pusieron fin a la carrera de un reconocido político y senador que terminó en prisión. El histórico senador por la Araucanía Jorge Lavanderos junto a una de sus víctimas y fue parte del reportaje de Contacto de Canal 13 de enero de 2005 que lo acusó de abusos sexuales contra niños. Pero antes de la emisión de la investigación periodística ya se habían presentado varias denuncias contra el senador de la Democracia Cristiana por delitos de connotación sexual tanto en su parcela de Metrenco como en su oficina parlamentaria en la ciudad de Temuco. Las víctimas eran hijos de trabajadores de su predio. El reportaje de Contacto, los reclamos contra la fiscal que hasta ese momento llevaba el caso y la conmoción pública llevaron al fiscal nacional de la época a nombrar a Javier Armendáriz para que se hiciera cargo de la investigación. Por primera vez, Bruno Coulon se refiere públicamente al testimonio clave que prestó a la justicia por este caso. El hijo de Clara Charansky, expareja del senador, retrocede 13 años para relatar su reacción ante la noticia. Y voy donde mi mamá nervioso, pues, o sea, hasta ahora de hecho se me va un poco el lado. Y mira, le digo, ¿cachai? O sea, tú te acordás obviamente lo que pasó. Y me dice, ¿qué querías hacer? Y yo le digo, vamos a testificar, ¿cachai? Y fuimos a hablar con el fiscal. Toma el tiempo nomás, Sí, Bruno, que... pensé que era más fácil a esta altura. Él fue abusado a los 10 años por el senador Jorge Lavandero y reconoce que sintió una obligación con las 4 víctimas de relatar lo que a él también le sucedió, pese a que su delito ya estaba prescrito. Pero en mi caso yo estaba confiado, porque mi palabra mal que mal era la del hijo de la presidenta del Consejo de Defensa del Estado. ¿Cachai? No voy a poner así en... tirar así a la Chihuahua el cargo de mi vieja para irme a tirar contra un senador. Pero sentí que era lo que había que hacer porque era la palabra del hijo de la presidenta del Consejo de Defensa del Estado apoyando a los niños de unos cuidadores de campo. Po. Lavandero fue desaforado en enero de 2005, pocos días después de la emisión del reportaje de Contacto. El fiscal Javier Armendáriz lo acusó finalmente de abuso sexual reiterado contra 3 niñas y un niño, hijos de trabajadores del senador en la localidad de Metrenco a partir del año 2000. Esto fue objeto de una imputación donde se le acusaba de la comisión de una serie de delitos de connotación sexual. A este efecto, un canal televisivo financió durante un año un equipo para que estuviera en terreno intentando obtener algún tipo de nota al respecto. Había esa sensación de impunidad, porque un caudillo a la Araucanía, bueno, yo me planté frente a sus palabras, frente a Pinochet, se sentía muy intocable. La Fiscalía hizo un trabajo excelente en el sentido de que empezó a juntar estos testigos de carácter. Empezó a investigar en la vida de Lavandero y nos juntó a muchas víctimas a lo largo de los años. Todos creíamos que éramos los únicos. ¿Cachai? El Ministerio Público presentó más de 300 testimonios y en junio de 2005 Jorge Lavandero fue a un juicio abreviado donde aceptó la autoría de los hechos por los que era acusado. Fue condenado a 5 años de presidio. Junto a él, su chofer Juan Carlos Espinosa recibió 3 años y un día de reclusión por permitir y facilitar el abuso. En un comienzo pudo optar a la libertad vigilada, la que fue revocada por la Corte de Apelaciones de Temuco, que ordenó el cumplimiento efectivo de la condena de 5 años. 3 días después, el senador Lavandero ingresó a la cárcel de alta seguridad. El 9 de agosto de 2005, la Corte Suprema rechazó el recurso de queja presentado por su defensa y dejó firme la sentencia. Una vez efectuado el procedimiento abreviado, todas las partes involucradas en el mismo presentaron recursos de apelación en contra de la sentencia y terminó este procedimiento en un conocimiento de la Corte Suprema, finalmente un recurso de queja. Fue impugnada la sentencia de primera instancia, se modificó en parte y esa sentencia de segunda instancia fue recurrida de queja ante la Corte, que optó por no involucrarse en los hechos y no conocer del mismo acto.
Los informes y peritajes psicosociales fueron la clave para que el ex senador cumpliera condena tras las rejas. Para Bruno Coulon era un experto en la manipulación. Yo creo que es ese talento que tienen los psicópatas de convencer y engatusar. Él ocupaba mucho el tema del trueque. Oye, ven para acá y si queréis después puedes jugar Nintendo. Era un tema de confianza, de que esto es algo nuestro, de que esto no lo puede saber nadie porque qué sé yo, me iría mal a mí. En octubre de 2007, la Corte de Apelaciones de Santiago dio visto bueno para que el senador optara a la libertad condicional. Quedó libre el 5 de mayo de 2008, un día antes de que cumpliera 78 años. Y cumplió la sentencia, cumplió todos los elementos que le impuso el recinto penal donde estuvo recluido, a tal punto que evidentemente fue beneficiado por las circunstancias que pudieron apreciar Gendarmería posteriormente. Bruno Coulon asegura que pudo superar la traumática experiencia que le tocó vivir, aunque reconoce que existen secuelas que están presentes. Yo tengo ahora 2 hijos, un niño de 3 años y una niñita de 1. Hay veces, por ejemplo, ahora último como que de hecho lo conversé, muy a la pasada con una psicóloga, que cuando lo estoy bañando, no sé si estoy haciendo algo incorrecto. ¿Cachai? No quiero pasar una línea. Y esa cuestión me da una rabia. Porque ese es mi hijo, ¿cachai? ...15 años después... me quitó la tranquilidad de poder bañar a mi hijo.